Vamos a venirnos un poquito más. Eso. El año pasado, pueden tomar sus asientos. El año pasado, nuestro año se llamó la siembra y la cosecha. ¿A qué iba la siembra y la cosecha? Iba a poder sembrar las bases que un cristiano debe tener. ¿Cuáles eran o son esas bases? La oración, el ayuno, el servicio hacia Dios. Para la gloria y honra de Dios, hay hermanos que se asentaron y que esas normas las hicieron suyas. Otros aún estamos aprendiendo a poder mantenernos bajo esa siembra. Estamos iniciando el año y el Señor, mientras que orábamos ese año pasado, el 2024, en diciembre, hace un par de semanas, y le decía: Señor, ¿hacia dónde quieres que llevemos a tu pueblo? ¿A dónde quieres llevar a tu pueblo? Y el Señor me dice: hay una pesca milagrosa que quiero hacer en Frontera. Seguimos orando y preguntando, y de repente el Señor nos empieza a hablar a través de nuestro supervisor y dice: ese es el año de la pesca milagrosa. Hay que ir más a lo profundo. Hay que ir en lo que representa la pesca. Y algo muy curioso es que Frontera o Centla es un lugar donde se pesca. Es algo donde la pesca es una de las actividades económicas principalmente. Y si vamos a la pesca, entendemos que es poder preparar primeramente la red para poder ir y tirarla al río o al mar, tener un barco en donde ir y que ese barco se encuentre en buenas condiciones, saber en dónde tirar la red para poder pescar esos peces, pero también saber que en el momento en que tú tiras la red y no logras encontrar nada, el poder tener la paciencia para volverla a tirar una y otra vez hasta que puedas conseguir el pescado. Y muchas veces pasas hasta semanas y no consigues ni un pescado, pero llega el momento en que vuelves a tirar una vez más la red, y es ahí donde viene la pesca milagrosa, en donde la pesca que recibimos es mayor, pero hubo un proceso, hubo varios días en que nosotros no podemos pescar nada. Y tuve la oportunidad de estar en Veracruz y vi a varias personas pescando en el malecón, y una persona que iba con nosotros me dice: ¿sabes cuál es el secreto para la pesca? Le digo: no. Le digo: no, sí le contesté. Y yo le dije: no, pues comprar un buen cordel o anzuelo. Me dice: no. ¿La buena carnada? No, tampoco. Le digo: bueno, ¿y entonces cuál es el secreto para una buena pesca? La paciencia. Y es que pescar es tener paciencia, saber en qué momento el pescado muerde el anzuelo y en qué momento le das el tirón para poderlo sacar. Y el Señor seguía hablando sobre este año, a dónde nos quiere llevar. Y el Señor me dice: pesca nuevamente. Y me lleva también a un puerto, al puerto de Veracruz. Y el Señor me sigue hablando a través de la pesca. Le digo: ok, Señor, yo no me voy a desviar. Tú este año quieres una pesca milagrosa en Frontera y la vamos a hacer. Tenemos hermanos que están luchando por estar aquí. Y es nuestro trabajo como iglesia orar por ellos, para que puedan tener también la disposición y puedan vencer los obstáculos y puedan estar aquí también. Y el Señor me llevaba hacia Lucas capítulo 5. Si traes tu Biblia, ve a Lucas capítulo 5. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. Si no la traes, te la voy a leer.
Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Es el Nuevo Testamento y viene lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Nuevo Testamento. Ok. Y en aquel momento, mientras que lo buscan, en aquel momento que Jesús se encontraba caminando entre los hombres, se encontraba también en un lugar donde la economía principal era la pesca. Y obviamente habían varios pescadores en ese momento que Jesús pasaba. ¿Ya estamos ahí? Si no, ahorita lo leemos. Dice, versículo 1 del capítulo 5 de Lucas: aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ya Jesús aquí tenía la fama de profeta. Ya la gente lo seguía. Y dice que cuando se enteraron que estaba ahí, la gente se agolpaba. Imagínense en aquel momento que la gente se agolpaba cuando sabían que Jesús estaba ahí. Hoy en día dicen que Jesús está ahí y la gente se va para otro lado. Le damos la espalda a Jesús. Pero en ese momento habían personas apasionadas tratando de escuchar la palabra de Dios. Se agolpaban. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya los pescadores ya habían terminado de pescar y ya estaban terminando de lavar su equipo para poder seguir a la casa. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simón había pasado toda la noche tratando de pescar y no había pero ni un pescado. Pero cuando vio que el maestro se acercaba y que le dijo: préstame tu barca para predicar. Después de haber predicado, Jesús le dijo: boga mar adentro, gira nuevamente la red. Simón le vuelve a decir: pero es que he estado toda la noche, pero si tú lo dices, lo haré. Cuando Simón vuelve a tirar la red, era tanta la cantidad de pescado que, ¿sabes?, tuvo que hablar a sus compañeros para que le ayudaran a subir la cantidad de pescado. Luego, cuando reconoció que realmente Jesús era el Hijo de Dios, le dijo: no soy digno de estar en tu presencia, apártate de mí. Y Jesús les dijo: no temas, te voy a hacer pescador de hombres. La pesca milagrosa empieza primero en poder escuchar la palabra de Dios. En el momento que Simón le permite a Jesús subirse a la barca para predicar, desde ese momento
Ya estaba sucediendo el milagro. Algo ya estaba empezando a pasar. Jesús ya lo había visto. Usted y yo no está aquí porque usted lo decidió. Usted y yo estamos aquí porque Dios nos trajo aquí. Nosotros solamente venimos flojito y cooperando, porque Él nos dispuso que estuviéramos aquí. Y todos los que vamos a ganar en esta pesca milagrosa este año, no van a ser porque ellos quisieron estar aquí, sino porque Dios quiso que estuvieran aquí. Pero la pesca milagrosa empieza en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿le dejaremos a Jesús subir a la barca y predicar para que el milagro empiece a suceder? Y es que cuando hablamos que si le permitimos a Dios, a Jesús, subirse a la barca, es que nos preguntemos, ¿estamos dispuestos que Dios entre a nuestras vidas y empiece a transformar nuestras vidas? Sin voltear a ver a los lados, sin voltear a ver qué es lo que sucede. Rendir nuestra vida a Jesús y permitir que Jesús empiece a predicar en nuestras vidas. Somos testimonio vivo de lo que Jesús va a hacer en cada uno de nosotros. Cuando nosotros le permitimos a Jesús que empiece a predicar en nuestras vidas tienen que ser transformadas. Algo tiene que pasar en nuestra vida. La manera de pensar que traíamos tiene que cambiar. Hay un ejemplo que a veces uso. Todos tenemos hijos. Algunos los tendremos después. Pero cuando nuestros hijos se casan, tienen que irse de casa. Tienen que formar su matrimonio. Ya sí siguen siendo nuestros hijos, pero ya él ya formó una familia. Ya él se debe a su matrimonio. Él ya se debe a su esposa y él ya se debe a sus hijos. Cuando eso sucede, ¿qué pasa en nuestras vidas? No es fácil, porque nuestros pensamientos tienen que empezar a cambiar. Si es mi hijo, pero tengo que entender que él ya está casado, que él ya está formando, ya formó su familia. Y tenemos que permitirle que él se haga responsable de su familia. Yo soy su mamá, soy su papá, pero tengo que transformar mis pensamientos y decir, ok, yo ya hice mi trabajo, yo lo eduqué, yo ya le pagué, gasté dinero en él, en su crianza, en su educación, ya soy libre de él, en pocas palabras. Ahora es el tiempo que él ponga en práctica lo que yo le enseñé. La renovación de los pensamientos es esa parte, el poder entender y comprender que sí son nuestros hijos, pero que ya no tenemos nada que ver en su vida. Cuando ellos piden un consejo, entonces aconsejamos, pero no podemos intervenir como cuando éramos o estaban con nosotros. Le estoy dando este ejemplo porque somos padres. Yo sé que algún momento me va a tocar con mi bebé, cuando ella crezca y vaya a formar su familia, mis pensamientos tienen que cambiar. Va a seguir siendo mi hija, pero sé que ella ya está formando o formó un matrimonio. Entonces, cuando dejamos que Cristo entre a nuestra vida, tenemos que permitir que Él transforme nuestros pensamientos y empezar a morir a nosotros mismos. Que podamos decir, ok, Señor, yo no quiero irme de este lugar si tú no vas conmigo. Creamos dependencia de parte de Dios. Creamos decir, si yo no oro en la mañana, yo no me siento tranquilo. Cuando usted llegue a ese grado de dependencia, de que sale de su trabajo, sale de su casa hacia su trabajo, sale de su casa hacia la escuela, sale de su casa hacia hacer las compras de hogar, y si usted no oró y cuando ya va en camino se sienta mal porque no oró y puso su vida en manos de Jesús ese día, cuando logremos tener esa dependencia, entonces
hermanos, diremos, Jesús está en nuestra vida. Porque es algo que nosotros debemos hacer constantemente. Decirle, Señor, si tu presencia este 2025 no va conmigo, yo no quiero iniciar ese año. No quiero iniciar esos proyectos. Pero debe de haber un cambio de pensamiento y debemos de permitir que Jesús suba a nuestra barca. Debemos de permitirle a Jesús que suba a nuestra vida, que Él tome el control y que desde nuestro testimonio Él predique a las personas, porque somos instrumentos en manos de Dios. Luego Jesús, después de predicar, ¿qué es lo que hace? Le dice a Simón, boga más adentro, boga mar adentro. Bogar más adentro es irse más adentro. Y eso es algo que Dios va a necesitar de nosotros este 2025. Ir más a lo profundo, ir más allá de lo que estamos acostumbrados. Si hoy nada más vengo a la iglesia, Dios quiere que usted tenga más vida en intimidad. Que usted pueda agarrar el lunes, ok, voy a empezar a leer un versículo, el martes voy a escuchar el devocional, el miércoles voy a hacer una montaña de oración en mi familia, el jueves tal vez voy a tener un altar familiar con mi familia. Bogar más adentro, buscar más la intimidad con Jesús. Y cuando nosotros decimos bogar más adentro, también habla sobre la paciencia. Cuando Pedro pescó o quiso ir a pescar por sus fuerzas, no logró pescar nada. Se impacientó al grado de que cuando Jesús le dijo, Señor, hemos estado pescando toda la noche y nada ha pasado. Paciencia y confianza es algo que Dios nos va a enseñar este 2025 en MCI Frontera, en nuestras vidas. El poder ser paciente, el poder estar siempre buscando la presencia de Dios constantemente. Y cuando nosotros aprendamos a ser pacientes, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida en la familia, en el trabajo, en la escuela, en nuestra vida social va a cambiar. La gente va a decir, ¿qué pasó? Antes era muy acelerado y ahora es más tranquilo. Pero para que crea la paciencia, ¿qué se necesita? Se necesita proceso. Hoy, hace unos días, cuando estaba yo con mi esposa, el 31, agarré a mi bebé y no sé en qué momento se hace hacia atrás y mi bebé se va de espalda y empieza a dar 2 vueltas en el aire, yo tratando de acacharla y gracias a Dios logré acacharla en mis brazos y la abracé y le dije, perdóname. Mi esposa entró en un shock. Yo también, aunque no lo demostraba, estaba yo en shock y estaba yo como que, Señor, si se hubiese caído, que hubiese pasado. Aún no es el primer golpe de mi bebé, pero sé que va a tener el primer golpe y que me va a doler tanto como me dolió cuando la vi que dando vueltas en el aire. Pero ¿por qué doy este ejemplo? Porque eso va a crear en mí la paciencia. Porque lo he visto en otros padres, cuando ya sus hijos caen, dicen, ok, sin problema, ahorita se levanta, sacúdete, no pasó nada. Eso es lo que Dios va a crear en nosotros. Que cuando tengamos problemas, podamos decirle, ok, estoy en problemas, no hay trabajo, hay escasez económica, no hay alimento en casa, estoy enfermo, ok, no pasa nada. Dios me supo. Dios va a estar conmigo. Eso es lo que Dios nos va a enseñar este 2025. Es lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida. A poder confiar en Él. A poder tener paciencia en los procesos. A poder entender que cuando Dios dice espera, es esperar. Y cuando Dios diga no, es entender que un no de Dios es el cuidado que Dios tiene en nuestra vida. Cuando Dios te dice no te voy a sanar, no te voy a dar esto, es decir, Señor me está cuidando.
Cuando Pedro le dice al Señor, he estado toda la noche, es porque aún no confiaba en el Señor. Las órdenes, para los que alguna vez entendemos lo que es el ejército o alguna dependencia militarizada, las órdenes no se discuten, se ejecutan. Las órdenes de papá y mamá no se discuten, se ejecutan. Cuando papá te decía, cállate, te callabas, porque si no te callabas, te daba una guajolotera. Cuando mamá te decía, siéntate, te sentabas. Obediencia es algo que Dios nos va a enseñar también este 2025. ¿Por qué obediencia? La obediencia trae honra, la obediencia trae bendición. La obediencia es poder decirle que Dios te diga a tu vida, ve y predícale a esa persona porque tiene necesidad y esa persona está esperando que tú vayas y le digas, Dios te ama. Cuando Dios te diga, ve y sal a trabajar porque hoy algo grande va a pasar en tu vida, y que vayas y trabajes. Obediencia trae bendición. La desobediencia no trae bendición. Cuando Dios te dice no vas, prefieres enojarte y quedarte a enojarte e irte, porque el no de Dios es un cuidado. Y cuando Dios te dice no quiero que vayas, es como el instinto de mamá cuando dice no vayas, algo me está diciendo que no vayas, y resulta que va la persona y ya se accidentó o ya le pasó algo, te lo dije que no fueras, algo en mí estaba pasando. Ese es el no de Dios. El no de Dios es cuando te diga no vas de viaje, por tomar un ejemplo, es obedecer, porque Dios sabe que si vas algo malo te va a pasar. Aprender a obedecer a Dios es algo que vamos a aprender usted y yo este 2025, a poder obtener esa bendición a través de la obediencia de la palabra de Dios, no de lo que diga el pastor aquí enfrente, sino que lo que diga la Biblia que usted tiene en sus manos, porque esa es la verdad. Cuando yo siempre le digo vamos a la Biblia, hermano, es porque yo quiero que ustedes vean que lo que se predica aquí viene en la Biblia, que lo que se predica aquí no es sacado de otro lado, es palabra de Dios. Dice que Pedro, una vez que le dijo, bueno, está bien Señor, te voy a hacer caso, tira la red nuevamente, y entonces había peces sobreabundantes. Cuando aprendamos a entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, a decir, sí Señor, yo voy, y no pongamos pretexto para que Él viva en nuestras vidas, que aprendamos a obedecerles, a confiar, a tener paciencia, a buscarlo más en intimidad, que cree que va a pasar en nuestra vida. Vamos a tener muchas bendiciones, hermano. Va a haber bendiciones sobreabundantes sobre nuestra vida, que no vamos a saber qué hacer con tantas bendiciones, tanto como Simón no supo qué hacer con tantos peces. ¿Y qué tuvo que hacer? Amigos, ayúdenme. Y es que va a haber tanta bendición en tu vida, va a haber tanta bendición en nuestras vidas, que no nos vamos a poder quedar callados, y vamos a predicar a Jesús a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Vamos a querer invitarlo a la iglesia y decir, ¿sabes qué? Vamos, quiero que conozcas a este Dios, mira cómo me está yendo a mí, mira cómo el Señor ha transformado mi vida, yo quiero que Dios transforme tu vida. Cuando la palabra dice que Simón habló a los demás, es porque Simón estaba viendo que lo que Dios le había dado era demasiado, que necesitaba ayuda para poder sacarla. Nosotros necesitamos ayuda para ir por esos hermanos que les cuesta venir a la iglesia, por esos hermanos que aún todavía no han venido a la iglesia, por esos hermanos que han sido lastimados y que se han alejado de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que mostrarle al mundo el amor de Dios. Pasamos el campamento y me dieron el privilegio no solamente de compartir, sino de cerrar el campamento, de poder orar para finalizar. Yo le decía
a los jóvenes, lo que ustedes vieron hoy, esos milagros físicos, esos milagros íntimos, personales, no se los queden callados, porque ustedes tienen que ir y predicar al Dios que se mostró en este campamento. Tienen que ir y ser esos embajadores de Cristo a donde quiera que vayan. No podemos ser luz en la iglesia y oscuridad en la calle. Tenemos que ser luz en la iglesia y luz en la calle. ¿Qué quiere decir eso? Que de la manera en que yo me comporto en la iglesia, me tengo que comportar en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela. ¿Por qué? Porque esa es obediencia. Eso es honra. Y eso trae bendición. Pedro estaba solo, tal vez con alguien más. No estaba con un montón de gente ahí. Eso nos habla que esto es personal. Esto es personal, no es grupal. Bogar más adentro, obedecer más adentro es personal. Si mi abuela no quiere ir a la iglesia o escuchar la palabra, orar, lo demás, ok, abuela, Dios te bendiga, yo lo voy a hacer. Si mi tío no me quiere acompañar a la iglesia, y yo voy a ir. Si mi primo no quiere ayudarme a leer los versículos, ok, primo, no te preocupes, yo lo voy a leer. Porque la bendición es personal. Demostramos al mundo, pero es personal. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la responsabilidad de esa pesca milagrosa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Dejemos que Cristo entre a nuestras vidas. Dejemos que Cristo tome el control de nuestra barca y nos dirija a dónde debemos de ir a pescar, a dónde debemos ir por esos. ¿Cómo se siente el día de hoy? Hay algo que aprendí en este campamento. Decía un pastor, cuando llegas a la iglesia, y no se ofenda, pero cuando llegas a la iglesia y te das sueño ese día, ¿qué crees que esté pasando? El enemigo te está impidiendo escuchar porque no quieres que salgas de Dios. Cuando tú llegas a la iglesia y te das sueño, no solamente a la iglesia, sino cada vez que escuchas hablar de la palabra de Dios y te da sueño o te aburre, es el enemigo que te está impidiendo escuchar porque no quieres que seas bendecido, no quiero que seas libre. Cuando el pastor que estaba predicando esto me lo dijo, yo dije, tiene razón. Cuando mamá está hablando, dándonos una indicación, y nosotros volteamos hacia la derecha, es porque no queremos escuchar, es porque no queremos prestar atención. O cuando somos muy obedientes a mamá o a papá y estamos prestando atención y de repente está el hermanito, oye, vente, vamos, vente, y tú le dices, espérate, me está hablando mi mamá. El enemigo nos va a querer robar la bendición. Y el pastor decía, es responsabilidad de cada uno de nosotros permitirle al enemigo que nos la robe o que no nos la robe. Nuestra responsabilidad. Y decía otro pastor, porque el campamento aprendimos tanto los camperos como los que íbamos a servir y como los que estábamos predicando. No solamente fue para jóvenes, fue para todos los que fueron a ese campamento. Y un pastor decía, ¿qué tanto quieres ir más allá? ¿Qué tanto quieres que tu iglesia o tu servicio vaya más allá? Y él decía, la decisión que tú tomes el día de hoy va a determinar tu siguiente segundo. La decisión que nosotros tomemos al momento de permitirle a Jesús subir a nuestra barca o no, va a determinar
nuestra vida. Tenemos que poner un poquito de esfuerzo en todo lo que hacemos. ¿Sabes? La palabra dice hacer todas las cosas como para Dios y no como para el hombre. ¿Sabes que aquí viene la clave también del éxito? Que si tú aprendes a Dios a darle lo mejor, si tú aprendes a obedecerle a Dios, si tú aprendes a tener paciencia en Dios, si tú aprendes a confiar en Dios, si tú aprendes de Dios en tu trabajo, en tu escuela, en tu ámbito familiar, vas a hacer lo mismo y vas a hacer la diferencia en ese lugar. Este 2025, hermanos, tiene que impactar nuestras vidas. Dios va a traer alimento a esta casa. Dios va a traer alimento a sus vidas. Yo le decía a estos jóvenes, Elías era un profeta de Dios que venció a muchos profetas que adoraban a falsos dioses. Y llegó un momento en que Elías sintió miedo cuando la reina Jezabel lo quería matar por haber matado a sus profetas. Y este fue y se esconde a una cueva. Y Dios le dijo, Dios mandó un ángel y le dice, Elías, levántate y come. Elías comió y se volvió a dormir. Por segunda vez el ángel le dice, Elías, levántate y come, porque largo es tu camino. Dios nos quiere decir eso en el 2025. Iglesia, levántate y come, porque es largo el caminar que todavía tenemos. Y el alimento que nosotros vamos a comer es la palabra de Dios, para poder seguir caminando en este mundo. Ya iniciamos a caminar, vamos a seguir caminando, vamos a seguir adelante con un mismo cuerpo. Hermanos, la vida no es fácil, la vida es complicada, pero dice Jesús que no tengamos temor, que Él ha vencido al mundo, que confiemos en Él, que le busquemos a Él. Entonces, la pregunta siempre será, ¿le voy a permitir a Jesús entrar a mi vida? ¿Le voy a permitir a Jesús obrar en mi vida? ¿Voy a tomar el control de mi vida y de mis pensamientos para buscar más a Dios? La pesca milagrosa empieza desde el momento en que le permitimos a Dios subirse a la barca. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Gloria a Dios, escuché por allá. Y hay propósitos que marcan nuestras vidas y el comienzo de algo. ¿Qué te has propuesto este año? Cosas reales. Cosas reales. No propuesta de que voy a bajar de peso y luego no bajamos. O que me voy a comprar un carro y tal vez no me lo compro, no. Cosas reales. Cosas que podemos alcanzar. Tenemos por costumbre, al inicio de año, bueno, algunos tenían por costumbre, o algunos todavía tienen por costumbre, de poder decir 12 propósitos. Es decir, este año yo me propongo tener un mejor trabajo. Este año me propongo ahorrar más. Este año me propongo hacer muchas cosas. Pero muy pocos decimos, este año voy a buscar más en Dios.
¿Cuáles son los propósitos que tú le vas a entregar a Dios este año? Velo como la barca en la cual vas a salir a pescar. Tu propósito es la barca. Y si tenemos que permitir que Jesús se suba a la barca, es porque nuestros propósitos los vamos a poner en manos de Dios. Nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, en manos de Jesús. Pongamos nuestros propósitos en manos de Dios y Él se va a glorificar. Él nos quiere llevar más adentro, ir más a lo profundo, tener más intimidad con Él, conocerlo más, para que Él nos pueda mostrar las maravillas que tiene para nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás y entrégale tus propósitos al Señor. Y si no tienes aún un propósito, dile: Señor, muéstrame un propósito. Muéstrame un propósito para mi vida. Señor, te entrego este propósito. Dile al Señor ahí con tus labios: Señor, yo te entrego mi escuela, mi trabajo, mi familia, mis finanzas. Te entrego todo, Señor. Mi propósito es seguirte, buscarte. Y si no tienes un propósito, no sabes qué pedirle a Dios, dile: Señor, llévame más adentro. Llévame más a lo profundo. Llévame más a conocer. Déjame orar por ti. En el nombre de Jesús, yo bendigo primeramente a Misión Cristiana Internacional Frontera, a cada familia aquí representada. Ponemos en tus manos, Señor Padre, sus propósitos, sus vidas, Señor. Padre, que este 2025 que nos vas a mostrar a obedecer, a santificarnos, a tener paciencia, a confiar, Padre, sea para que también nosotros podamos mostrar a otros y podamos ir a predicar tu evangelio a otros, porque va a ser tantos los milagros que harás en nuestras vidas que necesitaremos ir y que los demás nos ayuden con tanto, para que ellos también puedan ver esta pesca milagrosa. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de cada uno de ellos, Padre.